Ya hemos hablado mucho de la culpa y sin embargo parece insuficiente porque llega a ser un lastre tan pesado que parece un gigante imposible de derribar. Por eso vamos a volver a abordarlo para ayudarte a liberarte de esa carga que parece que te asfixia. Bueno, Rocío, hemos hablado recurrentemente de la culpa, parece que nunca es suficiente, por eso vamos a volver a abordarlo, pero desde una perspectiva diferente. Sentimos culpa por muchas cosas, culpa por la vida que no tendré, culpa porque no le voy a proporcionar a mis hijos el ideal que yo esperaba, culpa por muchas cosas. ¿Por dónde empezaríamos para poder decirle a las personas que nos siguen y que nos están viendo y oyendo cuál sería el lugar, el origen por el que podemos volver a empezar? Yo creo que el primer paso es tomar conciencia de el nivel de detalle por el que llegamos a sentir culpa para empezar a darnos cuenta de cuánto rige nuestra vida, porque nosotros cuando recibimos a las personas nos encontramos que hay culpa porque estoy bien cuando estoy sin mis hijos, hay culpa porque no estoy del todo bien cuando estoy con ellos y no soy lo suficientemente buena madre o buen padre cuando estoy con ellos, culpa porque he dejado a la otra persona, culpa porque no puedo estar bien con mis hijos porque la otra persona me ha dejado y tengo un dolor, una rabia y un rencor que no me deja y entonces me siento culpable por sentir tanta ira y no poder hacerlo bien como debería hacerlo. Cuando después llegan nuevas parejas, culpa porque soy feliz, culpa porque avanza mi vida, culpa porque no me merezco. Entonces al final es culpa por vivir, es lo que nos falta, ¿no? Entonces es importante entender que la culpa es un constructo intelectual. Estuve mucho tiempo, ¿no?, leyendo y discerniendo diferentes teóricos que hablaban, algunos de que era una emoción y otros de que no. Ujú. Y después de todo lo que he leído me queda muy claro que hay una perspectiva que comparte, es que la culpa es resultado de una programación social y cultural para mantenernos en un redil. Entonces, ¿por dónde empezar? Yo creo que el primer paso es darnos cuenta por toda la cantidad de cosas que sentimos culpa. Mira, justo ayer en una sesión con una mamá hablaba de que, bueno, pues tiene dificultad en la organización con el padre de sus hijos porque ninguno de los dos respeta el tiempo, ella en los tiempos del padre, ni el padre en los tiempos de ella. Y lo disfrazan todo que es por los niños. Sin embargo, a los niños esta falta de orden y claridad y estructura les está afectando y les está viniendo mal. Así que el trabajo que estamos haciendo es hacer lo que los hijos necesitan más allá de los deseos de la madre y del padre. Y claro, ella decía que se siente tremendamente culpable por no estar tanto tiempo con sus hijos. Y entonces le puse el ejemplo real de una conocida nuestra que él está en casa trabajando en el cuidado de los hijos y el hogar y ella es la que trabaja fuera y es ingeniera, viaja muchísimo y pasa pues muy poco tiempo en casa con los niños y ella lo lleva bien y está en paz. Y entonces hablaba con esta clienta ayer de cómo eso socialmente está bien visto, porque hombre, pues ya está el padre en casa y que ella esté menos tiempo, pues no pasa nada, es que está trabajando, es que alguien tiene que trabajar. Sin Pero embargo, cuando después esto lo miramos con las gafas de que el motivo no es el trabajo, no es laboral, sino que es que estamos separados, los hijos están, en la mayoría de los casos, no siempre lo sabemos, pero normalmente están o con mamá o con papá, y eso sí lo vivimos mal. Porque es que ahí no hay un motivo que socialmente esté justificado como el trabajo, porque es que hay que trabajar y entonces ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada, porque los hijos están bien atendidos con el padre, que está trabajando dentro de casa cuidando a los hijos y el hogar. Bueno, entonces, claro, entonces es importante entender de dónde viene esta creencia, porque la culpa muchas veces es un autocastigo que nos imponemos por salirnos de la norma. ujú, Y esto es muy importante entenderlo, porque la culpa vino precisamente como una forma de asegurar que la sociedad se mantiene en un redil, en un único camino, solo un camino que es el correcto. Y esto la tradición judeocristiana vino a afianzarlo aún más. Es anterior, ¿eh? No viene del cristianismo, sino que es mucho más anterior. Pero en cualquier caso, quedémonos con que en la medida en la que mantenemos la tradición, ujú. lo estamos haciendo bien. Pero cuando rompes con la tradición, es decir, sucede una traición, que tradición y traición solo les distingue una letra y no es casual como nada en la etimología,
¿qué es lo que sucede? Que estoy traicionando al sistema familiar, estoy traicionando el sistema cultural, el sistema social bajo el que vivo, y en esa traición, ¿a quién estoy siendo fiel? A mí. Y en esa fidelidad a mí, en coherencia con lo que mi ser está pidiendo, el ser, el alma, llamémoslo como quiera, el yo superior, no entiende de paradigma social ni cultural. Y claro, y la mente lo que entiende precisamente, lo que está en el inconsciente, es lo correcto según la cultura social en la que vivo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que nosotros vivimos al sur de España y tenemos muy cerca un país que adoramos, que es Marruecos. Y allí, precisamente, cuando estás comiendo, si eructas, es algo no solo que está correcto, sino muy bien visto, porque es una señal de agradecimiento. Y a muy pocos kilómetros ese gesto es de muy mala educación y es algo incorrecto. Entonces, en la vida no se trata de perseguir lo correcto e incorrecto, sino de preguntarte, más allá de lo que tu sociedad y tu cultura avala como correcto e incorrecto, porque mire, lo voy a decir, hace muy poco era correcto pegar a tu mujer, porque estaba bien, porque alguien le tenía que educar y tenía que enterarse cómo funcionaban las cosas. Y era correcto fumar en los hospitales. Y ahora son cosas que nos echamos la mano a la cabeza y nos parecen auténticas barbaridades. Sin embargo, hubo un tiempo que no solo estaba naturalizado, sino bien visto. Entonces, lo que antes estaba bien visto y ahora no, ¿a qué responde? A unos cambios sociales y culturales, pero la culpa es el síntoma de la información que está en el inconsciente. Y eso es lo que necesitamos entender, ir al inconsciente para ver qué es lo que está fraguando ese síntoma que se presenta a través de la culpa. Porque de alguna forma lo que estás diciendo es, has hablado de a nivel social, de tradición, y estás hablándonos ahora de inconsciente. A mí lo que me resulta más llamativo es que no solo nos sentimos culpables por decisiones que hemos tomado, sino incluso por las consecuencias que eso trae, y además incluso por sentirnos bien en algunos momentos. Es decir, es como que no hay escapatoria, como que no solo pesa la tradición y el ámbito social, sino que efectivamente lo que estás diciendo, de alguna manera hay algo ahí en la parte inconsciente y demás, como que también el estar bien, el placer, el que las cosas vayan bien, también es un motivo por el que sentirse culpable, ¿no? Claro, porque hemos venido a vivir para sufrir. No es cierto, pero es lo que está en el inconsciente. Entonces, más del 90% de las decisiones y acciones nuestras están regidas por el inconsciente. Entonces necesitamos, y además el inconsciente que no es individual, que parte de un inconsciente colectivo. Entonces necesitamos entender de dónde vienen estas ideas para traer al consciente ese inconsciente, y valga la redundancia. ¿Para qué? Para hacerme dueña de mis decisiones, de mis acciones y sobre todo de mis pensamientos, porque no puedo decidir y actuar sin ser consciente de lo que estoy pensando, porque lo que estoy pensando, que lo hago cada milésima de segundo, está condicionando cómo me siento. Y en ese cómo me siento lo que después decido y cómo después actúo. Entonces es urgente que no nos quedemos en esa sensación, es que me siento muy culpable. Vale, ¿y qué eliges hacer con esa culpa? O sea, no te rindas, porque entonces en la culpa nos quedamos, y esto es muy peligroso, en el victimismo. Entonces, tanto la persona que deja como la persona que siente que es dejada, ahí ambas pueden quedarse por motivos diferentes en el mismo lugar, que es el victimismo. Y puede ser siempre a través de la culpa, porque es que lo he hecho mal, porque le he hecho daño a mis hijos, porque mira ahora la otra persona que está destrozada por mi culpa, porque ahora he decepcionado a mis padres, y en el caso contrario es porque cuando yo no quiero hacer esto, la otra persona es culpable. Y entonces no me siento culpable, sino que señalo a otra persona como culpable. Y yo soy víctima de esa otra persona. Entonces, si la culpa es mía, soy víctima de mi propia decisión y de lo que he sentido y lo que he hecho. Y si la culpa es de la otra persona, soy víctima de la otra persona o soy víctima del sistema porque tengo que aceptar una custodia compartida cuando lo justo sería entonces la culpa es del sistema y la culpa es de la otra persona. Y yo no le puedo dar a mis hijos la vida que yo deseaba por culpa de la otra persona o por mi culpa porque no supe mantener la familia unida. Al final, culpa hacia afuera, culpa hacia adentro, todo es culpable. Y desde esa culpa, ¿qué es lo que estamos dejando de lado? Lo que más miedo da al ser humano.
la libertad. Y ahí es donde llegamos al fondo de la cuestión. Al cómo, ¿no? A eso que siempre nos plantean muchas veces de cómo lo hago, cómo me libero de esto, cómo Claro. doy el siguiente paso, cómo vuelvo a sentirme libre al fin y al cabo. Es que yo no creo que en un sistema en el que hemos crecido en Occidente, que es el que conozco, en Oriente desconozco cómo funciona, no creo que nunca hayamos sido libres. Ujú. Entonces, vivimos en un sistema educativo y en un sistema de medios de desinformación, porque los medios de comunicación generalistas hace muchos años dejaron de informar, que lo que prolifera es el pensamiento único y el borreguismo. Entonces, desde ese lugar, en todo lo que hagamos en la vida, si nos salimos de la norma, tenemos un sistema perfectamente montado para evitar que te salgas de la norma. Y si te sales de la norma, ya tú, a través de la culpa, te vas a autoimponer el castigo de la no felicidad. Entonces creo que no hemos conocido la libertad, porque es un sistema muy bien montado para evitar el pensamiento crítico, para evitar la conexión con uno mismo, para evitar la libertad. Por lo tanto, ¿qué nos encontramos? Pues que ante un accidente grave, un duelo garrafal de gran impacto, un trauma grande, ahí empezamos a darnos permiso para tomar nuestras propias decisiones. ¿Qué le pasa a la separación? Que es la misma oportunidad que ejemplos anteriores, pero tiene un hándicap que no tiene lo demás y es que socialmente no está reconocido. Una persona que ha pasado una enfermedad muy grave, un accidente muy grave, después se le justifica todo, porque es como, entiéndele. Claro, es como, bueno, no entiendo cómo hace uso de su vida de esta manera y me asusta su libertad, pero la veo de lejos porque, bueno, con lo que ha pasado justifica. Pero una separación que tiene un impacto emocional gravísimo, seas tú la persona que has tomado la decisión, que es horrible el dolor que se siente y el miedo y el conflicto, o seas tú la persona que te has encontrado por sobre esta decisión, que es un impacto emocional brutalmente enorme, en cualquier caso, socialmente no tiene un reconocimiento y eso hace que sea el motivo por el que muchas personas pasan los años y no superan la separación. Muchas personas inician una nueva relación y fracasa. Y fracasa porque hay esa culpa de no me merezco. Y entonces hay un auto boicoteo porque hay una espera de estar en luto permanente. Por eso hay una culpa también cuando estoy bien. Porque socialmente se espera que si me he divorciado esté mal y esté llorando por las esquinas y soy mala madre si además estoy bien sin mis hijos. Has mostrado una idea que creo que es muy interesante y que quiero subrayar de algún modo, es la idea de que tenemos miedo a la libertad y el miedo a la libertad lo tenemos no solo el común de los mortales, sino incluso desde instancias superiores, el sistema o algo así más intangible, también se fomenta que tengamos miedo a esa libertad. Es como que acceder a ese plano de libertad puede traer algo malo, ¿no? Y a mí lo que me llegaba era un poco la idea de qué pasaría, ¿no? Si verdaderamente fuéramos libres, que el miedo tiene que ver sobre todo con ser condenado como al ostracismo, a ser rechazado, a sentirnos en un vacío en el que nadie nos va a acompañar, en el que nadie nos va a comprender. Pero ¿qué pasa con la libertad? ¿Por qué es tan peligrosa al fin y al cabo? Bueno, es peligrosa porque entonces decidiríamos por nosotros mismos y eso es lo que nos da miedo a nivel individual. Es peligroso para el sistema. A nivel individual lo que nos da miedo es que supone asumir el 100% de la responsabilidad sobre nuestra vida. Mientras yo no ejerzo mi libertad, puedo disfrazar mi miedo de asumir la responsabilidad de mi vida en no hago esto por mis hijos o esto porque es que él o ella se puede enfadar o, ¿sabes? Siempre señalamos hacia afuera cuando realmente es que nos da miedo asumir que puedo tomar una decisión y me puedo equivocar. Y claro, es que como personas adultas nos toca asumir las consecuencias de cada una de nuestras decisiones, incluso la consecuencia de no elegir, que eso trae otras consecuencias distintas, pero las tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que la gran pregunta, cuando el equipo terapéutico nos reunimos en Creada, la pregunta que más escuchamos en las sesiones es ¿qué es lo correcto? ¿Cómo sé qué es lo correcto? Yo quiero hacer lo correcto. Claro, pero lo correcto según quién. ¿Según mi abuela? ¿O para quién?
claro, según mi madre, que ya era una mujer de una generación anterior y lo correcto era diferente que para mi abuela, o según yo, que soy otra generación distinta, que he crecido como mujer en un contexto ya muy distinto al de mi madre y mi abuela. Entonces, ¿quién dictamina lo que es correcto? No es que quiero hacerlo bien por mis hijos, claro, y hacerlo bien supone hacerte responsable de tu bienestar. Y eso supone no señalar a nadie, hacerte cargo del 100% de tu responsabilidad, que eres tú, y hazte cargo de ti en coherencia. Pero claro, nos da mucho miedo la libertad porque supone que elijo por mí misma. Y entonces, porque elijo por mí, si acierto, bien. Tampoco lo celebro mucho porque estamos en un sistema en el que Celebrar tampoco está tan bien. un poquito, ¿no? Que si no es sangre, sudor y lágrimas y vivo flagelándome, no estoy tan bien reconocida, ¿no? Entonces, ahí es muy importante ir en ese cómo, preguntarme cuál es el origen de mi culpa, cuáles son las normas que estoy transgrediendo, a quién considero, no a quién estoy decepcionando, sino a quién considero que estoy decepcionando. Sí, y la lealtad, ¿no? ¿A quién Claro, le debo esa lealtad al final? Porque si efectivamente. siento que traiciono es porque siento que de alguna manera le debo lealtad a algo o a alguien y no estoy al nivel de esa lealtad o incluso, como nos dicen muchas veces en consulta, es como que yo no me veía capaz de transgredir mis propios principios o mis propios valores, ¿no? Y me encuentro muchas veces que la vida me ha llevado por otra parte, porque al final, y yo creo que es una de las conclusiones que tenemos que sacar, estamos condenados también a la libertad. Es decir, por mucho que querramos negarla, prohibirla y demás, aquí dentro siempre vamos a ser libres. Y de alguna forma yo creo que eso también es lo que nos da miedo y no hay forma tampoco de escapar a la libertad. Yo sí creo que somos libres, pero no ejercemos esa libertad tampoco dentro. Es decir, abogo por la libertad y tú lo sabes bien, que necesito sentirme libre, pero no creo que trabajando con personas y con todas las personas que vemos, no veo que haya mucho ejercicio de esa libertad. Entonces sí está, pero no, me cuesta mucho verla en las personas precisamente por esas lealtades. Yo creo que en la vida hay dos partes. Una primera parte que sucede desde que nacemos, que vamos viviendo en pro de los valores, los principios y prioridades que recibimos de nuestros referentes adultos y que vamos en la niñez, en la adolescencia, en la juventud viviendo en base a esos valores. Y podemos morir con 60, 80, 90, 100 años en esa primera parte de la vida y no haber cruzado nunca el umbral a la segunda. O podemos, en la adolescencia, en la juventud, o en la adultez o en la vejez, vivir en una situación como un divorcio que tiene un impacto emocional tan grande que nos invita a hacernos preguntas y nos atrevamos a hacernos esas preguntas, nos atrevamos a poner en cuestión todo aquello en lo que creemos, para entonces a partir de ahí cruzar el umbral a la segunda parte de nuestra vida, donde sí hagamos ejercicio, sí hagamos uso de esa libertad, donde empecemos a vivir la vida con mucha compasión hacia el otro, donde entiendo su enfado, entiendo su decepción, entiendo porque veo su historia y al mismo tiempo veo la mía y me quedo aquí conmigo. Donde no me voy detrás del otro en esa complacencia, en esa búsqueda constante y permanente de la aprobación, sino que entiendo que te decepcione porque tus valores, tus expectativas sobre mí eran unas, transito el dolor de haberte decepcionado, transito el miedo a perder tu aprobación, mamá, papá, expareja, hijos, y aún así me quedo aquí. ¿Por qué me quedo aquí? Porque he vivido a vivir mi propia experiencia de vida, porque esta cosa y esta mente le pertenece al personaje, pero yo soy es algo mucho más profundo. Y en el yo soy hemos venido a transitar una experiencia de vida que nos va a traer aprendizaje. Y es que lo único que hemos venido a esta vida es aprender y amar, aprender y amar. Y a aprender a amar. Y aprender a amar, amar no es dependencia, no es aprobación, todo eso son sucedáneos del amor. Amar es algo mucho más profundo y la culpa, gracias a la culpa nos mantenemos en un sistema de no libertad, gracias a la culpa buscamos hacer lo correcto según unos mandatos que recuerdo. Lo correcto hace nada era
que un marido pudiera pegar a su mujer, que se fumara en los hospitales y cosas. Entonces ya es hora de que empecemos a preguntarnos y nos demos permiso. En el cómo, Miguel Ángel, el cómo es date permiso. Lo primero es cuestiónate cuál es la raíz de esas creencias que están en tu inconsciente para traerlas al consciente, para entender de dónde vienen. Y en el próximo episodio del podcast vamos a entender mucho más sobre esto, así que es importante escuchar el siguiente episodio para poder así entender de dónde vienen muchas de estas creencias y perdonarme. Entonces, muchas veces, primero me lo cuestiono en el cómo, segundo me perdono, tercero me doy permiso. Y el perdón es me perdono a mí y me perdono hacia afuera. Porque la Rocío de hace unos años se había comprometido, pero hace muchos años consigo misma, a un estilo de vida y un estilo de familia muy determinado. Y la Rocío después del futuro traicionó a aquella Rocío, que sabía, claro, pero aquella Rocío se hizo un compromiso de forma inconsciente muy infantil, buscando la lealtad y seguir con Entonces, el más que patrón familiar. perdonarme hacia afuera, como has dicho, es perdonar a lo que viene después, ¿no? No, perdonar al pasado. Vale. Para mí fue perdonarme a la Rocío del pasado que se había comprometido a tener una familia determinada y que jamás se pensó en una separación, pensaba que una separación era lo peor y el acto más egoísta que una madre podía hacer. Entonces, claro, yo necesité perdonarme a mí porque había asumido un compromiso con una información muy limitada y con un sesgo muy concreto. Y la Rocío después que decidió tenía una perspectiva distinta, una experiencia mucho más amplia y un sesgo mucho menos determinado. Entonces, muchas veces necesitamos perdonarnos a nosotras mismas, perdonar hacia afuera. Hay veces, Miguel Ángel, también que hay esta culpa por la madre o el padre que elegí para mis hijos. Sí. Porque le he conocido ahora en el divorcio y no me puedo creer que esta persona de quien me enamoré y con quien elegí ser padre o madre sea esta persona que le veo, bueno, un nivel de maldad curioso. Claro, entonces ahí también esa culpa está. Necesitamos perdonarnos por aquella elección también porque, oye, elegimos desde quienes éramos en aquel momento. Y es muy injusto que en el presente, con todo lo que ahora sí sabemos y toda la experiencia que hemos adquirido y entonces sabiduría, nos juzguemos por algo que elegimos desde un lugar inferior respecto a donde estamos en el presente, que es inferior respecto a donde estemos en el futuro, ¿no? Si seguimos creciendo y evolucionando. Pero en cualquier caso es importante entender que el perdón es lo que nos va a terminar de liberar. Y tenemos que hacer un perdón hacia adentro, hacia mí, y un perdón yo conmigo, pero hacia afuera. ¿Esto qué quiere decir? Perdonar a la otra persona, perdonar lo que hemos vivido. Esto no es que vayas a pedirle perdón, esto es que tú internamente hagas ese ejercicio para no tener cadenas de rencor. Porque aunque sea, no, yo no me siento culpable, yo simplemente le odio. Yo simplemente no. Y después eso terminas sintiéndote culpable porque no eres tan buena persona como te gustaría ser. O sea, es que la culpa se cuela, es por todas partes. Muy puñetera. Por todas partes. Por todos los rendijos. Entonces, al final siempre hay culpa y para que deje de haberla necesitamos contarnos verdad. Y muchas veces nos contamos historias. Ayer en otra sesión, ¿no? Una persona decía, no, yo no siento nada por él, simplemente es... Y empezó a decir unos calificativos contra él y contra la pareja de él de ahora. No siento nada. Pero no siento nada. Es como, es importante contarnos verdad y desde ahí entender que lo que siento no me convierte en mala persona. Sí. Lo que siento habla de mis miedos, habla de mi culpa, habla de mis necesidades no atendidas. Sí, eso en consulta yo muchas veces lo expreso en una frase y digo, recuerda que nadie habla de ti en realidad, ¿no? Porque muchas veces buscamos un contexto, ¿no? Bueno, personas que nos puedan apoyar y demás. Y siempre lo digo, elige muy bien de quién te rodeas, pero también no vayas a olvidar que nadie habla de ti. Es decir, cuando tú me cuentas lo que te está pasando y yo como amigo te digo, oye, mira, yo en tu lugar no sé qué, no sé cuánto, ya automáticamente he dejado de verte, porque ya me veo a mí a través de la situación que tú me estás contando. Por lo tanto, ya no te veo. Lo cual es muy revelador porque se dice que en la vida
hay tres etapas, ¿no? Una es esa primera etapa que tú hablabas antes, ¿no? En la adolescencia y la juventud, en la que estás preocupado por lo que digan y lo que piensen los demás y lo que digan sobre ti. Hay otra, ¿no? Que tiene que ver más con la mediana edad, ¿no? Ese punto en el que me encuentro, en el que dice, ya me da igual lo que digan todos los demás, pero dice que hay otra que es todavía mejor, ¿no? Que cuando ya vas llegando a los 60, a los 70, en la que te das cuenta que en realidad nadie te miraba. O sea, no tiene que ver con que hablaran o no hablaran, sino que en realidad a nadie le has importado más allá de ti y de los que te rodean. Y es importante porque creo que eso nos da foco como para quitarnos importancia y de alguna manera vernos desde fuera, ¿no? Sí, totalmente. Y yo por ir terminando, porque creo que hay una parte importante que desarrollamos en el siguiente episodio, por ir terminando esta parte, creo que es importante entender algo fundamental. Ujú. Bueno, hay muchas cosas que se me vienen a la mente, pero por ir cerrando. Dos cosas, ¿vale? Uno es, jamás, por mucho que lo intentes, jamás vas a cumplir las expectativas de los demás. Sin duda. Ni siquiera las de tus hijos. Nunca, nunca, o sea, asume. A mí me liberó mucho cuando entendí y sobre todo acepté que mis hijos van a tener sus heridas. Sí. Porque el carácter del ser humano a día de hoy, dentro de 500 años a lo mejor hemos evolucionado suficiente, no Son lo sé. pocos años eso. Sí, pero a día de hoy se forja a través de las heridas. Y herida no es trauma. Herida es otra historia. Y desde ahí, pues ahora puedo mirar con curiosidad cuáles serán las heridas de mis hijos que han forjado su carácter. Tengo intuiciones, más o menos. Pero no lo sé, entonces desde ahí yo solo soy su madre. Creo que es importante quitarnos importancia. Me lo ha recordado esto último que has dicho, ¿no? Que en la tercera etapa de la vida te das cuenta que no le importa a nadie. Es, quítate importancia porque no eres tan importante. Y yo, y tú lo sabes, ¿no? Estoy pasando una etapa como madre un tanto difícil para mí en mi maternidad, porque esa conciencia de he estado como un copiloto del avión de mis hijos, no, como acompañante en el asiento de al lado, muy cerca, pero ahora en la etapa en la que están, soy una acompañante en la que entre ellos y yo ya hay otro asiento, porque ellos ya ahora colocan sus colegas y es lo que corresponde y es sano y está muy bien, claro, pero yo ahora tengo que aprender El nuevo sitio. a estar en este nuevo lugar que es bueno para ellos, es necesario y que yo no quiero. No quiero, yo quiero estar más cerca, pero no es lo que corresponde. Entonces, Claro. esta es la parte en la que necesitamos entender, y aquí voy a lo segundo y último para cerrar, que hemos venido a vivir nuestra propia experiencia de vida. Y Que, nuestros hijos también. y cada uno de nuestros hijos ha venido a vivir su propia experiencia de vida. Y esto es lo puñetero al fin y al cabo que otra clienta, ¿no? Que sí llevamos mucho tiempo con ella, y me decía, es que me acabo de dar cuenta, porque ha habido otra situación ajena a la separación con la que le estamos ayudando, que estamos solos al final. Porque me quedo en una situación X, ¿no? Una situación muy dura para ella. Dice, y tengo a mis amigas que me quieren un montón, a mi hermana que me ama, a mis padres que me apoyan, pero esto me toca a mí afrontarlo. Marley Quenner que dice que estamos en el teatrillo de la vida, que esto es un culebrón. Y en este culebrón hemos venido a aprender. Entonces se trata, en lugar de quedarnos atrapadas y atrapados en la culpa, sobre todo nosotras que cargamos mucho más con este peso, se trata de abrirnos a que la vida pueda ser otra cosa lo que creía. A que no se trata de hacer lo correcto, sino lo que me da paz. Porque en la medida, no es un acto individualista ni egoísta, porque en la medida en la que yo alimento lo que me da paz y hago lo que me da paz en coherencia a lo que mi ser me está pidiendo, voy a sembrar paz hacia afuera. Por eso no es un acto egoísta, porque a la medida en la que yo estoy por dentro en conflicto y batalleando, voy a conflictuar fuera y voy a batallar fuera. Y puedo hacer lo que socialmente y culturalmente está reconocido como correcto y aguantarme por mis hijos. Pero entonces estoy en conflicto interno y voy a sembrar conflicto fuera, porque no puedo estar en conflicto fuera y sembrar paz. Por eso es tan importante alimentar aquello que nos da paz. Seguir lo que nuestro ser nos está pidiendo, que aunque nos toque atravesar miedos y nos toque atravesar dolor y nos toque atravesar tristeza, habrá paz en el fondo y después de atravesar el túnel de esas emociones incómodas, florecerá aquello
que estaba germinando en nuestro interior. Si la culpa sigue asfixiándote y sigue ahogándote, reserva tu sesión de valoración en creada.es.